Buenas tardes, mi nombre es Daniela Salomé Ramos y de primer semestre y hoy voy a hablar del concepto de leucemia. Para poder abordar este tema debemos tomar primero conceptos pequeños. Empecemos con el concepto de tejido. Un tejido es un conjunto de células que se agrupan para cumplir una función determinada. Las funciones de un tejido son revestir superficies, defender y conectar diferentes tejidos, ejecutar movimientos de contracción y comunicar el medio interno con el medio ambiente. También debemos tener presentes 4 grupos en los que se dividen los tejidos: tejido epitelial, tejido conectivo, muscular y tejido nervioso, para abordar el tema de leucemia. Ahora mismo nos vamos a concentrar en el tejido conectivo. Para entender un poco más de este tejido, pues es un tejido que está formado por células rodeadas de un fluido denominado matriz extracelular. Sus células son más separadas entre sí en relación a otro tipo de tejidos y brinda conexión y soporte y separación entre los diferentes tipos de tejidos. En el tejido conectivo lo podemos dividir en 3 grandes grupos. Está el tejido embriónico del adulto y especializado. Para hablar del tema de leucemia podemos encontrar el tejido conectivo especializado. Entonces, como podemos ver en la imagen de las diapositivas, el tejido conectivo especializado se divide en tejido de sangre, óseo y cartílago. La sangre es el tejido conectivo especializado que transporta las células sanguíneas y las sustancias disueltas por todo el cuerpo a través de los vasos. Para centrarnos un poco en esto, hablamos de los componentes de la sangre. O sea, las células de la sangre son los elementos que conforman suspendidos en el plazo. Estos son eritrocitos, glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos y trombocitos o plaquetas. Los glóbulos blancos o leucocitos los podemos dividir en granulocitos, y a los granulocitos las plaquetas derivan de los megacariocitos y son responsables de la hemostasia, el cual es un mecanismo de defensa del organismo que se activa tras haber sufrido un traumatismo. Los glóbulos blancos, como ya se había mencionado, se pueden dividir en granulocitos, y aquí hablamos de vasos, de los neutrófilos y eosinófilos, y granulocitos cuando hablamos de monocitos y linfocitos. El linfocito a su vez se puede dividir en linfocitos T, y los glóbulos rojos son células que transportan oxígeno unidos en grupos. Profundizando un poco más en los glóbulos rojos, son las células que en el proceso de maduración, la información de la médula ósea, pierden sus órganos y núcleos, observándose en una estructura completamente con un comportamiento citosólico rico en una proteína llamada hemoglobina, que es lo que le da su color rojo. Esta célula adquiere una forma bicóncava con un diámetro aproximado de 7 a 8 micras y un grosor de unas 2 micras en la periferia, como lo podemos observar en la imagen del eritrocito. Tiene una vida media de hasta 120 días. Precio que tiene que pagar por no tener organelas ni un material genético en este tiempo. También recorre una cantidad de veces nuestro sistema circulatorio y debe pasar por vasos sanguíneos muy pequeños, como podemos observar en la segunda imagen. Él cuenta con proteínas de membrana, las cuales junto al citoesqueleto es lo que le da el eritrocito la capacidad de formarse, manteniendo su estructura final. Y su función en las proteínas transmembrana les encontramos glicorina y panda 3, y en sus proteínas periféricas encontramos inquilina, bando 4.1, actina, espectrina y albumina. En la imagen podemos ver cómo se ubican estas, como pues ya había mencionado previamente. Los leucocitos o glóbulos rojos son las células del sistema inmune que circulan en la sangre. Estas células patrullan por los vasos sanguíneos en busca de microorganismos o partículas extrañas hacia el cuerpo, y se activan de una vez salen de estos. Y entran a los tejidos que necesitan una respuesta inmune, a diferencia de los eritrocitos. Estas células tienen núcleo y ciertos granos
histatogranulomas y citoplasmáticos. Estas características nos ayudan a diferenciarlos en dos grupos, a los granulocitos en granos leucocitarios, y encontramos tres grupos. Los primarios o azulófilos, que están presentes. También están los secundarios específicos, los cuales están presentes en leucocitos granulares, por ejemplo los gránulos de secreción regulada, y logran los terciarios, los cuales están presentes solo en los neutrófilos. Los granulocitos, como podemos observar, se dividen en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estos poseen gránulos en su citoplasma, y todos estos tienen también lisosomas, en ocasiones llamados gránulos azulófilos y gránulos específicos, que nos ayudan a diferenciarlos en subtipos a los granulocitos, por otro lado, que tienen lisosomas o gránulos azulófilos, pero no tienen gránulos específicos. Y hay dos tipos de monocitos, monocitos y linfocitos. La cantidad normal de glóbulos blancos en la sangre es de 4.500, varía entre 4.500 y 1.000 glóbulos blancos por microlitro. En los análisis sanguíneos de rutina, el número para cada una de estas células puede ser elevado o disminuido. Esta información es utilizada para ayudarnos en los diagnósticos diferenciales de varias enfermedades, como por ejemplo las infecciones bacterianas. Podemos encontrar un número elevado de neutrófilos, es decir, para los neutrófilos, para poder interpretar los análisis sanguíneos debemos conocer la cantidad diferencial en leucocitos. Pues en la tabla de la imagen podemos observar todos los tipos de leucocitos, sus funciones, de las cuales ya he hablado, y los valores normales que deben haber en sangre. Para hablar un poco de la médula ósea, también, que es muy importante, la definimos como un tejido suave que se encuentra en el centro de la mayoría de los huesos. La médula ósea carece de la rigidez del hueso, en la que se encuentra contenida. Por el contrario, es una sustancia gelatinosa que ocupa completamente los espacios existentes dentro de la red trabecular del hueso. Hay dos tipos de médula ósea: la roja, la amarilla, la roja y la amarilla. O sea, la médula ósea roja, que las células madres sanguíneas se transforman en glóbulos rojos y glóbulos blancos y plaquetas. Y por otro lado, la médula ósea amarilla está compuesta en su mayor parte de grasa y contiene células madres que se transforman en cartílago graso o células óseas. También se detalla el estroma y el parénquima. El parénquima son las células sanguíneas en formación, y el estroma medular está conformado por células mesenquimales. También es muy importante tener en cuenta que las células sanguíneas presentan marcadores moleculares que, por ser más o menos específicas en el ambiente de la médula ósea y de la sangre, se pueden utilizar para estas células de resto, cultivarlas, producir tejidos a partir de ellas. De esto hablamos de la CD34. Entonces, en la diapositiva ahora mismo podemos ver los componentes estromales y parenquimáticos de la célula ósea. Para ampliar un poco acerca de la constitución del estroma y en la médula ósea, se está formando un compartimento vascular, y aquí hablamos pues de venas, arterias, y por unos elementos celulares que son fibras reticulares, y se habla de fibroblastos, adipocitos y macrófagos. Una célula madre sanguínea pasa por varias etapas para convertirse en glóbulos rojos, una plaqueta o un glóbulo blanco. La célula ósea es el lugar de generación de las células sanguíneas circulantes maduras. También vemos como una célula madre sanguínea se puede dividir en una célula madre linfoide, la cual producirá glóbulos blancos, plaquetas, lucirá también, se convierte en glóbulos. Y por otro lado, esta célula madre linfoide se puede dividir en tanto dando lugar a glóbulos blancos, viéndolo más en detalle en este árbol hematopoyético. Se muestra el desarrollo de las principales líneas sanguíneas: los eritrocitos, los granulocitos, monocitos, células dendríticas, mastocitos, plaquetas, linfocitos B y células linfoides innatas. Se originan todos a partir de una célula madre hematopoyética.
común y se genera en la médula ósea, por eso es tan importante. Las células madres hematopoyéticas son multipotentes, lo que significa que una célula madre hematopoyética puede generar todos los tipos diferentes de células sanguíneas maduras. Las células madre hematopoyéticas se autorrenuevan porque cada vez se dividen menos. O sea, una célula hija de ellas mantiene las propiedades de la célula troncal, mientras que la otra puede diferenciarse a lo largo de una línea particular, lo que se llama divisiones asimétricas. Las células madre hematopoyéticas también dan lugar a dos tipos de células progenitoras, pluripotentes y pluripotentes también. Una que genera células linfocíticas y otra que produce células tipo eritrocitos, plaquetas. El progenitor común mielocítico o linfocito da lugar a precursores comprometidos de las líneas celulares de los linfocitos B y las líneas linfoides innatas, así como algunas células y leucocitos se forman en la parte roja de la médula ósea. Esto lo llamamos leucopoiesis. La formación de los leucocitos es estimulada por la liberación de citoquinas por parte de algunas células. Posteriormente, los leucocitos pasan a órganos linfoides como el timo. Gracias. Pues eso es todo.